La gloria sea para tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, dando gloria a Dios. Amén. Oiga, qué alegría poder congregarnos, qué alegría poder estar en el templo. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana quiero predicar la palabra del Señor bajo el tema o el lema: palabra, fe y poder. Amén. Palabra, fe y poder. Y es que hay una relación directa entre estas tres cosas. Hay una relación directa entre la palabra de Dios, la fe y el poder. Yo creo que todos en este lugar anhelamos o queremos ver la gloria de Dios. Queremos sentir el poder de Dios en nuestra vida. Queremos ver cómo lo extraordinario y lo sobrenatural de Dios se hace realidad en nuestra vida, en nuestros días, en nuestras situaciones. Yo creo que de todos los cristianos ese es el anhelo general. Poder ver la gloria de Dios, poder sentir su poder, poder tener una experiencia extraordinaria con Él, poder ver cómo Él se glorifica en nuestra vida y en cada situación que vivimos. Y yo creo que la pregunta sería: ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que la gloria de Dios sea evidente en mi vida? ¿Cómo lograr que el poder de Dios sea evidente a través de las situaciones diferentes que yo pueda vivir en el día a día? Y yo creo que para poder ver la gloria de Dios, primero es necesario tener fe. Jesucristo lo dijo: si crees, amén, verás la gloria de Dios. Así que para poder ver la gloria de Dios, para poder sentir el poder de Dios, para poder tener una experiencia extraordinaria, primero hay que tener fe. Primero hay que creer, amén. Pero ¿y dónde conseguimos fe? La fe, no podemos ir al supermercado y comprar un poco de fe. Tampoco podemos tener la fe de otro. Yo no puedo creer con la fe del pastor, ni con la fe del hermano Oscar. Ellos tienen mucha fe, pero yo no puedo apegarme a la fe de ellos. Es necesario que yo tenga mi fe. Es necesario que cada uno de nosotros tenga su fe. ¿Y dónde encontramos fe? ¿Dónde podemos hallar fe? Porque la fe es fundamental para ver la gloria de Dios. Yo diría en esta mañana que la fe es la puerta a lo extraordinario, que la fe es la puerta a lo sobrenatural, que la fe es la puerta de entrada a la gloria del Señor. Pues la palabra nos lo dice, amén, que la misma palabra es la que nos produce fe. Que la misma palabra es la que trae fe a nuestra vida. Así que la fe no la encontramos en ningún otro lugar, sino en la misma palabra de Dios. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Así, mi hermano, que si usted quiere tener fe, escuche la palabra de Dios. Entre más palabra usted escuche, más fe va a tener. Entre más palabra yo escuche, más fe voy a tener. ¿O acaso qué fue lo que cambió nuestra vida? ¿Qué fue lo que nos llevó a creer en lo que hoy creemos? ¿No fue la palabra de Dios? ¿No fue que cuando veníamos aquí a los cultos, entre más escuchábamos de su palabra, más creíamos a lo que escuchábamos, a tal punto que nuestra vida fue cambiada? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Todo aquel que quiera tener fe debe primero escuchar la palabra de Dios, porque mediante la palabra de Dios viene la fe para la vida del ser humano. Amén. Aleluya. Así que la palabra, aleluya, las palabras de nuestro Señor producen fe en nuestra vida. Así que sin la palabra no puede haber fe, y sin la fe no puede haber poder, no puede haber gloria. Así que hay una directa relación entre estas tres cosas. Son importantes todas tres y una complementa a la otra. La palabra trae fe, la fe trae poder. Aquel que quiera ver poder y gloria, primero debe escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y podemos creer en su palabra tranquila y confiadamente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Toda palabra tiene validez dependiendo de quien la diga, dependiendo de la autoridad del que habla. Y les pongo un ejemplo. Si yo le dijera a usted: tranquilo mi hermano, no se preocupe, que todo va a estar bien, pues muy seguramente usted no estaría tranquilo, ni tampoco dejaría de preocuparse, porque yo no soy quien para decirle eso. No tengo ninguna autoridad, tampoco tengo ningún poder, soy un ser humano igual a usted. Pero si es Dios el que nos dice esa palabra, si es el que creó los cielos y la tierra, si es el que está comprobado que tiene todo poder, toda autoridad y toda potestad, esa palabra ya no es una simple palabra, sino que es poder y gloria para nuestra vida, porque la palabra de Dios, aleluya, es poder. Amén. Así que las palabras tienen validez dependiendo de quien las diga.
Por eso nosotros podemos confiar tranquilamente en la palabra de Dios, porque la garantía de la palabra no es el predicador, porque estas no son palabras de hombres. La garantía de este mensaje no soy yo, porque estas no son mis palabras. La garantía de esta palabra y del mensaje del evangelio es el Dios de la gloria, porque esta palabra y este mensaje es de Él y Él la respalda. Así que usted crea tranquilamente la palabra, sin importar quién la predica, porque la palabra es de Dios. Y la palabra trae fe, y la fe trae gloria, trae poder. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Salmo 33, el versículo 6 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Su palabra es tan poderosa que por su palabra, aleluya, es hecho todo lo que hoy vemos. Aleluya. También dice Mateo 24:35 que aún el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. Así que en esta mañana, tranquila y confiadamente, podemos creer cada una de sus palabras y podemos tener fe, aleluya, en que su palabra será una realidad en nuestra vida. Amén. Así que si nuestra fe viene por la palabra de Dios, no es una fe fingida, es una fe como la de la hermana Loida. ¿Alguien se acuerda de la hermana Loida? La abuela de Timoteo. Pablo decía de ella: una fe no fingida, una fe inquebrantable, una fe que no es vana, una fe que se puede probar como el oro, una fe que puede ser metida al fuego, porque la fe que viene por la palabra de Dios, aleluya, es una fe firme y una verdadera fe, porque no está cimentada ni fundamentada en palabras de hombres, ni en cosas que puedan ser hoy y mañana no, sino que están fundamentadas en una palabra que aún el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. La fe de mucha gente, aleluya, está fundamentada y puesta en cosas que no tienen poder. Y el poder de la fe está en lo que se pone. Si yo pongo mi fe en algo muerto, mi fe es una fe muerta. Como aquellas personas que ponen su fe en esculturas o en imágenes muertas, es una fe muerta. Aunque ellos creen, su fe no tiene ningún poder. Pero aquel que tiene su fe, aleluya, en la palabra, y no solo en la palabra, sino en el Dios de la palabra, tiene una fe tan poderosa, igual al Dios de la palabra. Porque el poder de la fe está en donde tienes tu fe o en donde pones tu fe. Nuestra fe está puesta en la palabra del Señor. Nuestra fe está fundamentada en lo que Él nos ha dicho. Nosotros creemos cada una de sus palabras y por eso estamos esta mañana en este lugar. Nuestra fe no está puesta, aleluya, en palabras de hombres ni en vanas palabrerías. No son los lindos mensajes ni los grandes predicadores los que han cambiado nuestra vida. No son sus palabras lo que ha hecho que nosotros creamos. Son las palabras del cielo, las palabras de Dios, lo que ha cambiado nuestra vida, lo que ha hecho que nosotros creamos. Aleluya. Y Pablo se lo dijo a los corintios. Aleluya. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 5. Quiero leerlo para ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 1. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder del Espíritu aleluya, con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra que ha cambiado nuestra vida no es sabiduría de hombres. La palabra que se predica en este lugar no es sabiduría de hombres. La palabra que se predica en este lugar no es una palabra vacía, sino que cuando se predica viene acompañada con demostraciones de poder y de gloria de aquel que envía la palabra, de aquel que es el dueño de la palabra, de aquel que está interesado en nuestra vida. Esta palabra es viva y es eficaz, y cuando se predica y cuando se cree, viene acompañada con demostración, aleluya, de que es verdadera, de que es real. ¿Alguien lo cree en esta mañana?
Nuestra fe no está fundada, aleluya, en lindas palabras que alguien nos dijo, en palabras persuasivas, ni en sabiduría humana. De hecho, quien predica en este lugar, aleluya, es el menor entre vosotros. Pablo lo dijo: propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo no sé nada entre ustedes, pero solo sé algo: a Jesucristo y a este crucificado. Y eso predicamos en este lugar. Quien se para aquí a predicar no habla de sí mismo ni de sus experiencias, no habla de su conocimiento o su sabiduría, porque si usted fundamentara su fe en mí, su fe sería vana y no tendría ningún sentido. Pero cuando alguien se para en este lugar a predicar, lo hace como lo hizo Pablo, sin saber cosa alguna de los hombres, pero sabiendo que Jesucristo, aleluya, murió, resucitó y está en este lugar, y respalda su palabra. Por eso usted puede creer, mi hermano, por eso usted puede creer con toda tranquilidad y confianza, porque la garantía de esta palabra viene del cielo. Alguien que lo adore en esta mañana. Así que muchas veces nos predisponemos: ¿por quién va a predicar? Ay, es que ese hermano no me cae bien. Es que ese hermano habla muy lento. Es que ese hermano hace años me hizo tal cosa. Y pareciera que la palabra está condicionada a quien la predica, pero resulta que el poder nunca está en el mensajero. El poder siempre está en el mensaje, y el mensaje viene del cielo, sin importar quién le lo entregue. Aleluya. Cuando usted recibe una carta, lo de menos es el mensajero, lo importante es la carta. Quite sus ojos del mensajero y empiece a creer en el mensaje que viene del cielo, porque esta palabra no es de sabiduría de hombres, esta palabra viene del cielo. Cuando el Señor, a través de su palabra, aleluya, te dice: estaré contigo todos los días de tu vida, te lo dice un hombre que mañana no estará, pero el que te dice eso a través de ese hombre es uno que siempre estará. Por eso podemos creer en su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra trae fe, y la fe trae poder. Así que cuando escuchamos la palabra, esto produce fe en nosotros, y esta fe produce acción. Pedro lo dijo, Hechos 4:20: no podemos callar lo que hemos visto y oído, porque lo que hoy vemos primero lo oímos. Lo que hoy vemos primero lo oímos. Lo que nosotros hemos oído de su palabra se ha convertido en una realidad en nuestra vida. Porque cuando aquí predicamos que Dios sana, es porque nosotros hemos visto que Dios sana. Cuando predicamos que Dios liberta, es porque hemos visto que Dios liberta. Cuando predicamos, aleluya, que Él llena con su poder, es porque hemos visto que Él llena. Porque lo que hemos visto primero lo hemos oído. Pedro andó 3 años con el Señor escuchando y oyendo sus palabras. Y después en el libro de los Hechos vio cómo todo se convirtió en una realidad. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles y no Los Dichos de los Apóstoles, porque esto no son solo palabras, esto es una realidad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya. Pero la palabra trae fe, y esa fe tiene que traer acciones. La fe que no se mueve es una fe muerta. Santiago nos lo dijo: la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Aquel que cree tiene que hacer algo, aleluya, tiene que moverse, tiene que demostrar su fe, tiene que tomar una decisión o una acción de fe. Porque la fe entonces no es un verbo. Perdón, la fe no es un sustantivo, la fe es un verbo. La fe es acción, es emprender, es caminar, es avanzar creyendo. Fe no es esperar a que Dios construya un camino para caminar. Fe es dar el primer paso aunque yo no vea nada ahí, viendo que cuando dé el primer paso Él pondrá la primera escala y no me dejará caer. Pero muchos están esperando a que Dios construya el camino, cuando Dios está esperando a que demos el primer paso, creyendo que Él no me dejará caer. Eso es fe. Eso es fe. La fe es acción. Hebreos 11 podríamos decir que es el salón de la fama de los hombres que han tenido fe. Hebreos 11 es el relato de todos los hombres que a través de la Biblia tuvieron fe, vivieron por fe, andaron en fe, caminaron en fe. Pero tienen algo en común todos estos hombres, un común denominador, y es que ninguno esperó. Todos avanzaron, emprendieron, todos, aleluya, hicieron algo en fe. Porque Dios no respalda las intenciones, Dios respalda las acciones.
Tú puedes quedarte aquí creyendo que Dios va a construir un camino, pero si nunca das el primer paso, nunca vas a ver ese camino. Hebreos 11 nos dice, nos habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara. Nos habla de todos estos hombres, pero ¿qué tienen en común? En común tienen que todos hicieron algo. Abel ofreció, Enoc fue, Noé preparó, Abraham obedeció y entregó a su hijo. Sara creyó que Dios era fiel. Todos hicieron algo creyendo en la palabra que Dios les había dado. Todos hicieron algo creyendo que Dios estaba con ellos. Todos fueron, avanzaron, emprendieron, hicieron, y Dios los respaldó. Hebreos 11 no es la lista de hombres que se quedaron esperando a que Dios lo hiciera todo mientras ellos veían cómo Dios lo hacía. Hebreos 11 es la lista de hombres que caminaron y avanzaron a través de la tormenta, a través de la dificultad, a través de tantas cosas, creyendo que Dios estaba con ellos. Y adivinen qué, Dios estaba con ellos. Aleluya, ¿cuántos damos gloria a Dios? Sara creyó que Dios era fiel para cumplirle su promesa, porque quien se lo prometió, ella sabía que tenía el poder para cumplirle. Y es que el poder de las promesas y de la palabra, vuelvo a decir, está en quien la hace. Si yo le hubiera dicho a Sara, vas a tener un hijo, eso no tendría ningún sentido, pero ella sabía que quien se lo había dicho tenía poder para cumplirlo. Mi hermano, lo que Dios te ha dicho, Él te lo dice porque Él tiene poder para cumplirlo. Él tiene poder para cumplirlo. Así que Hebreos 11 nos da un claro ejemplo de que la fe es moverse, de que la fe es avanzar, de que la fe es dar el primer paso, de que la fe es creer, aleluya, lo que no se ve, porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. En esta mañana estamos en este lugar porque tenemos la convicción de que Dios está aunque no lo vemos. Podríamos decir que la fe, aleluya, es creer que Dios está en este lugar aunque ninguno de nosotros le ve. ¿Y por qué creemos eso? Porque su palabra nos lo dice: donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré, aleluya. Por eso lo creemos y por eso es una realidad. Dios está en este lugar. Y todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Y no solo que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Podríamos decir, todo el que está esta mañana en este lugar es porque está convencido de que Dios está y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe, aleluya, la fe mueve montañas, dicen por ahí. La fe, pero no quiere, la fe no es para mover montañas primero, sino para movernos a nosotros mismos, para mover nuestra vida, para sacarnos del estancamiento, para llevarnos a un nivel más allá, para caminar, aleluya, cuando no vemos camino, para, aleluya, para ver lo imposible. ¿Saben qué? ¿Cuál habrá sido lo que Dios sintió cuando David se enfrentó a Goliat? Miremos esta historia por un momento. Intentemos mirarla desde la perspectiva del Señor. El Señor está arriba de todo. Así que abajo están los filisteos, están los israelitas y en medio está Goliat. El Señor ve que nadie se atreve de su pueblo, nadie le cree. Nadie cree que Dios pueda derrotar a este gigante. Qué tristeza. Pero de repente un muchachito sale de entre el ejército y se para enfrente del gigante. ¿Qué creen ustedes que Dios habrá sentido cuando vio que este muchachito le creyó? Porque lo que hizo David fue una acción de fe, creer que Dios lo iba a respaldar e ir y pararse en la línea de batalla. Cuando esto sucedió, yo creo que Dios inmediatamente, aleluya, se derramó sobre David con todo su poder y su autoridad, con todo lo que él tenía, aleluya. Porque aunque las probabilidades eran 1 en 1.000.000, David le creyó. Y cuando alguien le cree a Dios, créame, cuenta con todo el poder, con toda la gloria y con toda la potestad del cielo. Porque una acción de fe compromete el poder de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Goliat mata a David? David no queda mal, fue un valiente. El que hubiera quedado mal hubiera sido el Dios de Israel. Porque a Israel no se le conocía por David, a Israel se le conocía por su Dios. Así que cuando David se paró en la línea de batalla, a Dios no le quedaba de otra sino ir y respaldar a ese muchachito que le había creído. Y yo digo esto en esta mañana: cualquiera que se hubiera parado allí, Dios lo hubiera respaldado.
Cualquiera de ustedes, mi hermano, cualquiera de nosotros que dé un paso de fe, que le crea a Dios, que crea en el Señor cuando no hay probabilidades, cuando parece imposible, cuando todo está acabado, cualquiera que crea, cuente con el respaldo y el poder de Dios, porque una acción de fe compromete el poder de Dios, compromete a que Dios nos respalde. Si yo digo, Señor, yo creo en tu palabra y en tu palabra hago esto, eso compromete a Él a respaldar su palabra y a respaldar mi fe. Pedro lo dijo, en tu palabra echaré la red. Y adivine qué, la red se llenó de peces, porque la palabra de Dios se cumple cuando alguien la cree. En tu palabra echaré la red, en tu palabra emprenderé, en tu palabra avanzaré, en tu palabra creeré, en tu palabra caminaré. En tu palabra. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si la red no se llena de peces? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no tira la red? Lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que Dios nos da la palabra y la creemos, pero por encimita. Porque después de que la creemos, no actuamos en esa palabra, no andamos en esa palabra, no caminamos en esa palabra. Esperamos a que esa palabra se convierta en una realidad, podríamos decirlo casi que por arte de magia. Y esto se convierte en el campeonato de la espera. Nosotros esperamos que Dios haga y Dios espera que nosotros nos movamos. Si nosotros nos movemos, Dios se mueve con nosotros. Cualquiera que se pare en la línea de batalla cuenta con el respaldo del Dios de Israel, porque la pelea de Goliat no era contra Israel, era contra el Dios de Israel. La pelea del mundo, la pelea de la enfermedad, la pelea de la escasez, la pelea de esta vida no es contra nosotros, es contra nuestro Dios. Aleluya. Y cualquiera que se pare en la línea de batalla cuenta con todo el respaldo y la autoridad de nuestro Dios. Porque el enemigo que quiere acabarnos y que quiere acabar nuestra vida y quiere acabar nuestra familia, no está peleando contra nosotros, está peleando contra nuestro Dios. Porque uno mayor que el templo está con nosotros, porque Él anda como poderoso gigante, Él anda como león rugiente. Aleluya. Él es, aleluya, aquel que pelea nuestras batallas. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús deja que Pedro se ahogue cuando Pedro le creyó, aunque después dudó? Pero yo creo que el Señor diría, ¿cómo voy a dejar ahogar al único que se atrevió a bajarse de la barca? Porque es que los que creen son muy poquitos. Por eso los que ven la gloria son muy poquitos. Por eso en el culto vemos cómo unos reciben y otros no. Por eso unos estamos estancados y otros avanzan. Porque de 11 o de 12 que habían en la barca, uno creyó. Si traemos esa estadística al tiempo real, hay muy pocos que creen. Si todos se hubieran bajado de la barca, todos hubieran caminado sobre las aguas. Pero solo uno se bajó. Y cuando dudó, aunque dudó, el Señor lo salvó. Porque el Señor no dejará caer a uno que le crea. El Señor no dejará ahogar a alguien que le crea. ¿Usted cree, mi hermano, que cuando Elías reunió a todos los profetas de Baal y armó el altar, usted cree que el Señor lo iba a dejar en ridículo sabiendo que Elías había creído o estaba creyendo en él? Esa era una apuesta muy arriesgada. Otra vez era 1 contra 1.000.000. Pero usted cree que el Señor se iba a quedar de manos cruzadas, o iba a esperar que Elías hiciera la oración de avivamiento, o que viniera quién sabe de qué lugar para ayudarle a Elías a orar. No, si usted lee la oración de Elías cuando el fuego descendió, fue una oración muy sencilla. Yo creo que Elías ni gritó, yo creo que alzó su mano y dijo, Señor, para que conozcan que tú eres Dios. Lo que Elías le estaba diciendo es, este es tu problema, yo creo en ti, pero si el fuego no cae, no pasa nada, me muero. Ahora no conocerán que tú eres Dios. Así que lo que Elías hizo comprometió a Dios de una manera que a Dios no le quedaba de otra, sino que el fuego descendiera. Nuestras acciones tienen que comprometer a Dios a respaldarnos
y decirle: Señor, si los vecinos ven que soy tu hijo, no puedo salir de esta situación, no van a creer que tú eres Dios. Van a decir: el Dios de los evangélicos, ¿dónde está? Señor, pero cuando ellos vean tu mano obrando en mi vida, ellos creerán en ti y tú te glorificarás. Aleluya. Así que yo creo y espero en ti, Señor, porque esta es tu lucha, no mi lucha. Lo que Elías le dijo: Señor, para que te conozcan a ti, es que Elías hizo todo y se salió del medio y dijo: bueno, Señor, yo ya hice mi parte, ahora le toca a usted, porque el fuego lo pone usted. Yo, Señor, emprendo, yo armo el altar, yo los traigo, pero de ahí para allá, Señor, eso le toca a usted. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida: decirle: Señor, yo hago lo que yo puedo, yo voy hasta donde puedo, yo doy hasta donde mis fuerzas dan, pero de ahí en adelante, Señor, le toca a usted. De ahí en adelante, Señor, le toca a usted, porque, Señor, yo no puedo hacer caer fuego del cielo, yo no puedo sanar una enfermedad, yo soy un simple humano. Yo no puedo hacer, aleluya, que aparezca dinero de donde no hay. Yo no puedo hacer que aparezca una solución de algo imposible. Yo no puedo hacer eso. Yo lo único que puedo hacer es creer que tú puedes hacerlo. Así, Señor, que yo creo y tú lo haces, porque tu palabra dice, aleluya. Y si nosotros lo creemos, Él lo hace. Una acción de fe compromete el poder de Dios. David, Pedro, Elías, hombres que creyeron en el Señor, aun cuando muchos no creían en Él. Hombres, aleluya, que levantaron bandera en el nombre de Jesús, aun cuando el resto no creía. Pero contaron con el respaldo y el poder de Dios. Porque si algo enamora el corazón del Señor, es que alguien le crea. Que alguien crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para terminar, quiero leer una corta historia que está en el libro de Josué, en el capítulo 3, a partir del versículo 7. Yo lo voy a leer para ustedes en la traducción del lenguaje actual. Con esto quiero terminar. Dice: Dios le dijo a Josué: lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo, como estuve con Moisés, y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los que habitan, a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que lleven el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. Os pongo en contexto de la historia. El pueblo de Israel tenía que atravesar el río Jordán. El río Jordán no era como el mar que atravesó Moisés, pero era muy caudaloso y era peligroso. Así que ya Moisés no estaba, ahora el que estaba era Josué. Y quizás muchos de los que estaban allí habrán pensado: bueno, aquí esperemos que Dios va a abrir el río como abrió el mar. Aquí toca a nosotros quedarnos quietos mientras Dios hace lo que Él sabe hacer. Pero el Señor decide hacerlo diferente, porque el Señor, yo pienso, dijo: bueno, primero yo les abrí el mar y pasaron sin ningún esfuerzo, pero ahora yo quiero que ellos demuestren su fe. Ahora quiero que tengan una acción de fe, o literalmente un paso de fe. Así que el Señor le dice a Josué lo que va a hacer. Siempre le habla en futuro: lo que voy a hacer. Y Josué tiene que creer que Dios lo va a hacer. Y la orden que Dios les da es: lleven el arca del pacto delante de ustedes, y cuando los sacerdotes pisen el agua se abrirá. Pero antes no. Tienen ustedes que meterse al río, y cuando estén metidos en el río, entonces el río se abrirá
y se separarán como dos paredes y podrán pasar ustedes al otro lado. Lo que el Señor estaba demandando allí de ellos, aleluya, era que tuvieran una acción de fe. Y era que creyeran que el Dios que los había sacado de Egipto, que había abierto el mar, que había dado el maná, que había, aleluya, que les había entregado todo lo que tenían, podía abrir un simple río. Un simple río. Pero para eso era necesario que ellos demostraran su fe y tuvieran una acción de fe. Por eso el Señor les dice a través de Josué, allí en el versículo 8, dile a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Versículo 10, Josué les dice, Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. A medida que avancemos, la condición era avanzar. La condición era entrar en el agua. La condición era creer. La condición era dar un paso de fe. La condición era sentir cómo el agua llegaba a sus tobillos, y allí entonces Dios abriría ese río. Yo creo que en esta mañana o en este tiempo Dios también quiere que nosotros, aleluya, sintamos como el agua corre por nuestros tobillos, sintamos como el río está ahí al frente, y que quizás muchos tengan miedo y crean que allí se van a ahogar, pero cuando nuestro pie, aleluya, se ha metido en el río, Dios obrará, Dios se glorificará, Dios mostrará su poder, porque una acción de fe, un paso de fe, compromete el poder y el respaldo de Dios. Póngase sobre sus pies, mi hermano. A medida que avancemos, Dios irá desalojando nuestros enemigos. A medida que nosotros avancemos, a medida que creamos, a medida, aleluya, que declaremos, a medida que demos un paso, otro paso, Dios irá obrando, porque Él hace camino al andar, porque Él está con nosotros, porque cuando alguien le cree y avanza, créame, Dios sonríe y avanza con Él. Todo el que cree cuenta con el respaldo de Dios. Yo quiero, mi hermano, que en esta mañana usted levante sus manos al cielo y crea esta palabra que Josué le dijo a Israel, pero que hoy Dios nos dice a nosotros. Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá quitando nuestros enemigos, Él irá quitando nuestros problemas, Él irá quitando nuestras enfermedades, Él irá quitando todo lo que nos aflige. A medida que avancemos, a medida que entremos en la tierra prometida, a medida que creamos en lo que Él nos ha dado, Él irá haciendo camino al andar, Él irá preparando todo, Él irá quitando todo, Él irá preparando camino y preparando morada para este pueblo que le cree. Uno que le crea, que en esta mañana clame a Él. Yo no sé cuál sea su situación, su problema, su circunstancia, pero avance, que Dios está con usted. Crea que Dios está con usted. Avance, dé un paso de fe, dé una acción de fe. Comprometa el poder de Dios. Ore, mi hermano, por su situación. Ore por su enfermedad. Ore por su familia. Ore por su hijo. Y avance, que Dios está con usted. Lo diré por una última vez en esta mañana. Y si alguien lo cree, por favor, dele gloria a Dios. Si alguien lo cree, bata sus palmas, haga algo. Lo diré por una última vez. Escuche, mi hermano, y crea esta palabra, porque no se la digo yo, se la dice el Dios de Israel, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de Juan, el Dios de los hechos, el Dios de esta iglesia. Nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá quitando nuestros enemigos. Alguien que le dé la gloria, alguien que aplaude al Señor en esta mañana, porque Él ha quitado nuestros enemigos cuando hemos avanzado.
Ya viene la